En este video vamos a platicar de este otro ejemplo de funciones o relaciones recursivas. Esta relación recursiva surge al contar el número de operaciones en la recursión de Fibonacci en el algoritmo que se presentó en un video, el cual les voy a dejar aquí el enlace para que lo vean. Y el hecho está en que surge esta relación recursiva, que es la que vamos a analizar en este ejemplo. Tenemos estos valores iniciales y nuestro objetivo es calcular como función de n el término enésimo de la sucesión. Recuerden que siempre vamos a tener esta relación para poder conocer los valores de una sucesión que en principio va a ir desde n igual a 0 hasta infinito. Así que quisiéramos que dado el valor de n, ya tengamos una expresión para xn sin tener que estar aplicando la relación recursiva. Así que vamos a mostrar un segundo ejemplo de cómo hacer esto usando funciones generadoras. Nuestro primer paso va a ser reescribir la expresión recursiva como aquí abajo. Es decir, vamos a recorrer en dos valores los índices para que este n-2, que es el valor más pequeño, quede como xn. Además, estos valores que estaban positivos al lado derecho de la igualdad, ahora aparecen aquí negativos. Y ya puedo escribir esta relación válida para n mayores o iguales a 0. Tengo entonces x0, 1, x1, 1, eso no cambia. Y vamos a aplicar nuestra estrategia igual que en el ejercicio pasado, en el ejemplo del video anterior. Lo primero que hacemos es multiplicar toda la ecuación por z a la n más 2. ¿Por qué a la n más 2? Porque es el subíndice más grande ya de la expresión recursiva. En el ejemplo anterior era z a la n más 1 porque solamente teníamos x sub n más 1, pero en este ejemplo tenemos xn más 2. Así que tenemos el primer término por z a la n más 2 menos el segundo término por z a la n más 2 menos el tercer término por z a la n más 2 igual a 1 que va a multiplicar a z a la n más 2. En el siguiente paso sumo sobre todos los posibles valores desde n igual a 0 infinito, así que coloco la sumatoria o la suma aquí, menos aquí como tengo z a la n más 2, pero yo quiero que coincida con el índice de la potencia, factorizo o desfactorizo y escribo z a la n más 2 como z por z a la n más 1, y cuando tomo la suma, z al no depender de n puede salir de la suma, así que puedo escribir esto como menos z por esta suma. Y voy a hacer algo parecido aquí. Aquí z a la n más 2 la expreso como z cuadrada por z a la n. Y z cuadrada lo puedo escribir afuera de la suma, que va desde n igual a 0 hasta infinito como en todos los casos. Y finalmente en el lado derecho voy a tener z cuadrada por z a la n. Entonces escribo z cuadrada por la suma de z a la n. El primer término, que aquí está subrayado de amarillo, lo puedo escribir como la suma desde n igual a 0 infinito de x a la n a la z a la n menos x0 por z a la 0 menos x1 por z a la 1. Es algo parecido a lo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a hacer aquí un desarrollo para que veamos cómo coincide con la parte de arriba. Tengo la suma desde n igual a 0 hasta infinito de x a la n por z a la n. Eso en su forma telescópica pues es x0 por z a la 0 más x1 por z a la 1 más x2 por z a la 2 más etcétera. Y esto se puede escribir como x0 por z a la 0 más x1 por z a la 1, y el resto de términos los puedo escribir como la suma desde n igual a 2 hasta infinito de x sub n por z a la n. Ahora esa última suma yo la puedo reescribir como la suma, puesto que aquí tengo x2 por z a la 2 como el primer término, yo puedo reescribir esto cambiando el índice. Aquí decía n, pero empieza n desde 2. Yo puedo recorrer a que inicie desde 0, pero siempre y cuando escribo aquí n más 2, porque así ya tengo que cuando n sea 0, voy a tener que el primer término es x0 más 2, o sea x2, igual que arriba. Y entonces también z quedaría elevada a la n más 2. Y ya son equivalentes estas dos expresiones. Hago una especie de cambio de variable.
Y por transitividad, entonces pues ya tengo que la suma desde n igual a 0 hasta infinito de xn por z a la n va a ser igual a estos términos que son los primeros los primeros dos de la suma, x0 por z a la 0 más x1 por z a la 1, y más esta suma que es desde n igual a 0 a infinito, pero de términos x sub n más 2 por z n más 2. Así que esa es la idea, que yo al principio tengo esta suma que tengo subrayada, que es esta. Y si le anexo otros dos términos que me faltan, lo puedo escribir como la suma desde n igual a 0 infinito, pero ya de x sub n por z a la n. Entonces realmente esta suma, la suma desde n igual a 0 a infinito de xn más 2 por z a la n más 2, se puede escribir como la suma desde 0, desde n igual a 0 infinito, de xn por z a la n, es decir, la misma suma más otros dos términos, pero pues tendría que restar estos. Y se pueden ver desde esta ecuación como que resto en ambos lados x0z0 más x1z a la 1, así que pasan a la izquierda. Así que me quedaría menos x0 por z a la 0 menos x1 por z a la 1, que es exactamente la expresión que tengo aquí ya en amarillo. Y algo parecido, o más bien exactamente lo mismo, pero ahora con otros índices, porque aquí tengo la suma desde n igual a 0 infinito, pero ya de x sub n más 1, tengo esta suma que empieza con x1 z1, así que sumo un 0 disfrazado, o sea, quiero que la suma sea desde 0, aquí ya escribo x sub n, entonces esta suma ya tiene desde x0 z a la 0, porque aquí ya voy a restar x0 z a la 0 para justificar la aparición de ese nuevo término, ¿no? Entonces, si esta suma fuera x sub n más 8, necesitaría restar x0, x1, etcétera, por el z respectivo, tantos términos como sean necesarios para que yo pueda escribir la suma desde n igual a 0 infinito de x sub n, z a la n. Entonces en este caso necesité dos términos, en el siguiente caso necesité un término. En el siguiente caso no necesito hacer nada de eso. Bueno, tengo factorizada la z cuadrada y aquí ya tengo la función generadora, mi definición de función generadora que vimos en el video anterior. Y del lado derecho tengo esta suma convergente, que es la serie geométrica, así que me queda z cuadrada por 1 entre 1 menos z. Entonces, toda la estrategia fue para que podamos aparecer, lo que hicimos fue completar definiciones de funciones generadoras, así que ahora ya tengo aquí la función generadora menos, aquí ya tomo en cuenta la información de los valores iniciales, así que vamos a recordar cuáles eran los valores iniciales en este pizarrón. Aquí teníamos x0 igual a 1, por eso aquí ya aparece 1, por z a la 0 que es 1, entonces simplemente menos 1, menos x1 que es 1, que multiplica a z a la 1, entonces simplemente menos z. Luego menos este valor z, esta ya va a ser la generadora, la función generadora de la sucesión, menos de nuevo x0 que es 1 por z a la 0 que es 1, así que 1 por 1, 1. Menos z cuadrada por g de z igual a z cuadrada entre 1 menos z. Ahora vamos a factorizar las funciones generadoras que aparecen a la izquierda. Tenemos g de z por 1 menos z y menos z cuadrada. Luego este menos 1 es este término, menos z es este término y este más z es menos z por menos 1, más z. Así que haciendo toda esta álgebra con cuidado, vemos que este menos z y este más z pues ya se eliminan, van a ser 0. Y del lado derecho, ahorita mantengo simplemente, reescribo z cuadrada entre 1 menos z. En el paso siguiente, divido en ambos lados 1 menos z cuadrada. Pero previamente este 0 va a dejar aquí este menos 1. Así que sumo 1 en ambos lados de la igualdad. Así que este menos 1 va a pasar al otro lado sumando. Tengo z cuadrada entre 1 menos z más 1. Y en el paso posterior ahora sí pasa dividiendo 1 menos z cuadrada. Así que voy a tener que la generadora de la sucesión tiene esta forma.
Y ahora lo que sigue es expresar esto como cociente de polinomios, para lo cual voy a hacer aquí arriba esta fracción. Tengo z cuadrada que está aquí, y luego 1 por 1 es este 1, y menos z por 1, que es menos z. Queda todo eso sobre 1 menos z, que ya aparece aquí, 1 menos z, que multiplica a 1 menos z cuadrada. En el paso siguiente multiplico por menos arriba y abajo, así que arriba me queda menos z cuadrada menos z más 1, y abajo me queda 1 menos z, y esto va a ser z cuadrada más z menos 1, que aquí lo tengo, z cuadrada más z menos 1. Así que lo que yo voy a hacer es querer expresar este z cuadrada más z menos 1 como un producto, o sea, quiero factorizar como un producto de binomios. Y lo que hago, una técnica que hago, pues es, primero puede ser al tanteo, pero hay casos que son difíciles. Entonces, para ver cómo se puede factorizar, que aquí ya la tengo hecha, pero cómo lo hice, pues fue resolviendo esta ecuación, ¿no? Que es una ecuación cuadrática. Y si yo la pudiera resolver, yo ya sé que entonces este binomio al cuadrado se va a poder expresar como z menos la primera raíz de este polinomio por z menos la segunda raíz. ¿Sí? Es una manera de factorizar entonces este trinomio. Es un trinomio al cuadrado. Entonces aplico la fórmula de las ecuaciones de segundo grado. Tengo menos el coeficiente b, ¿no? Aquí imagínense coeficientes a, b y c. Entonces menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada, que es 1 al cuadrado, que es 1, menos 4a por c. Como c es menos 1, menos por menos más, así que queda 1 más 4. Todo sobre 2a. A es 1, así que sobre 2. Factorizo el menos y pongo como una primera raíz el término aquí menos, así que menos por menos va a dar más. Raíz de 5 menos 1 más raíz de 5 sobre 2. Y en la segunda solución tomo el más de aquí, pero como factorizo el menos me va a quedar 1 menos raíz de 5 y todo eso sobre 2. Así que si ya aplico esta factorización, z menos z más 1, este menos por este menos me va a llevar a este más. Y z menos z2 va a ser z, que está aquí, menos por menos más, ¿sí? Entonces esto que hice, pues no sé si sea necesario, depende de cada estudiante. Es algo que pues, tiene que ver más con el tema de sobrefactorizar, de dominar factorizar. Entonces lo que estamos haciendo es factorizando este trinomio como producto de binomios. Voy a usar posteriormente esta simplificación de notación, así que a este término 1 más raíz de 5 sobre 2 le llamo alfa 1, a este término 1 menos raíz de 5 sobre 2 le llamo alfa 2, y vamos a ver estas pequeñas observaciones que tengo aquí abajo de la b arroba. Esta beta arroba o b arroba va a ser para referenciar esto más adelante en el desarrollo. Entonces las observaciones son que la suma de alfa 1 y alfa 2 dan 1, ¿no? Tengo un medio aquí y otro medio aquí. Ese es el 1 porque raíz de 5 sobre 2 se va a eliminar con menos raíz de 5 sobre 2. Luego, el producto de alfa 1 y alfa 2 es menos 1. Eso tal vez no sea tan fácil de observar. Vamos a hacerlo rápido aquí en el pizarrón. Ese cálculo para que lo veamos. A ver, alfa 1 por alfa 2 es 1 más raíz de 5 sobre 2 por 1 menos raíz de 5 sobre 2. Así que la parte de abajo, 2 por 2 es 4. Y lo de arriba, 1 más raíz de 5 por 1 menos raíz de 5, es una diferencia de cuadrados. Así que eso es 1 al cuadrado menos la raíz de 5 al cuadrado. Sí, de nuevo, aquí estamos usando una factorización muy conocida que se llama diferencia de cuadrados. Y 1 al cuadrado es 1 menos la raíz de 5 al cuadrado es 5. Así que queda 1 menos 5 menos 4 sobre 4 y pues ya eso es menos 1. Entonces el producto es menos 1, es la otra observación. Y la resta de alfa 1 menos alfa 2 es raíz de 5. Se ve esto más fácil porque el 1 medio se va a eliminar. Pero la raíz de 5 sobre 2 va a quedar menos, o sea, más raíz de 5 sobre 2. Así que tengo raíz de 5 sobre 2 más raíz de 5 sobre 2. Queda esta raíz de 5 sobre 2.
Ahí hagan sus verificaciones con toda calma hasta que se convenzan que esta observación, que aquí dice ojo, es cierto. Bien, vamos a continuar nuestro desarrollo. Entonces, lo que sigue ahora, igual que en el primer ejemplo, es expresar este cociente como desfactorizarlo como suma de cocientes simples. Y vamos a volver a hacer esto usando fracciones parciales, ¿sí? Entonces la idea es expresar, aquí tengo un factor entre tres factores, ¿no? Estos son conocidos. Este también es conocido. Y lo quiero expresar como suma de tres cocientes, donde los cocientes se vuelvan simples porque tengo aquí en los respectivos denominadores los sumandos. Entonces voy a establecer aquí tres constantes a determinar y las voy a determinar haciendo esta operación, pero con A, B y C aquí. Y después voy a igualar lo que quede en el numerador con el numerador de la expresión original, ¿sí? Entonces eso es un procedimiento que se llama fracciones parciales, que también se usa, por ejemplo, en métodos de integración, ¿no? Hay integrales, que queda una integral de un cociente de polinomios, y ese cociente de polinomios lo expresamos como fracciones parciales para que después nos queden integrales sencillas. Entonces este método seguramente lo recordarán de sus cursos de cálculo integral. También en ecuaciones diferenciales se usa en algún método de ecuaciones. Bien, entonces pues lo que sigue es mucha talacha o mucho trabajo algebraico. Aquí voy a pasar los cálculos relativamente rápidos. No los voy a explicar mucho porque pues sería muy tardado el video, pero es simple álgebra, ¿sí? Aquí lo primero que tengo es el cociente del que ya les hablé, la suma de cocientes, y aquí pues ya empiezo a hacer la multiplicación respectiva. A se tiene que multiplicar por el producto de estos dos denominadores, B se tiene que multiplicar por el producto de los otros dos denominadores, y luego C se tiene que multiplicar por el producto de estos dos denominadores, ¿no? Y aquí ya están esos productos ya puestos en términos de trinomio al cuadrado. Aquí escribí esto pues para que se entienda un poco que estoy factorizando 1 sobre el denominador común y estoy reescribiendo A por esta expresión más B por esta expresión más C por esta expresión. O sea, reescribí esto pero de una forma que sea un poco más entendible para que en el siguiente paso se vea cómo factorizo todos los términos que tengan z cuadrada, los factorizo, todos los términos que tienen z, también los factorizo, y los términos que no tienen z, también los agrupo, ¿sí? En este caso, pues el término más preciso sería los asocio. Y ya voy a tener entonces un numerador, que es todo esto. Así que voy a igualar a b, ¿sí? A b arroba. Ya pueden ver que b arroba es lo que está acá a la izquierda. Entonces recuerden, es menos z cuadrada, pero aquí menos por menos va a quedar más, y aquí hay después menos, ¿no? Menos 1. Entonces por eso aquí tengo exaltados los signos, que queden bien. Menos z cuadrada más z menos 1. Así que a menos b menos c se va a igualar con menos 1. Luego todo lo que acompaña a z se va a igualar a 1. Y todo lo que acompaña, o todo lo que es el término que no tiene z, se va a igualar a menos 1. Tengo un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y hay que resolverlo. No se resuelve tan difícil. De hecho, lo único que hacemos, por ejemplo, es sumar 2 y 3. Este 1 y este menos 1 se van a volver 0. Aquí c por alfa 1 se va a eliminar con menos c por alfa 1 y simplemente va a quedar c. Y aquí de estos dos términos simplemente queda b. Y tengo aquí a, que va a quedar por alfa 1 más alfa 2 más alfa 1 por alfa 2. Así que si sumo 1 y ahora esta nueva ecuación 4 que surgió de 2 y 3, pues b y c que quedan positivos aquí se van a eliminar fácilmente con estos valores que quedan negativos. Y el 0 se va a sumar con este menos 1. Entonces voy a tener menos 1 del lado derecho y del lado izquierdo ya simplemente la a que está aquí más la a que está aquí, ¿no? Entonces más a por esto. O sea, ya tengo una ecuación con una sola incógnita, que es a.
Así que pues la factorizo aquí a, va a quedar 1 más todo esto y pasa dividiendo. Entonces me queda menos 1 entre esto. Y aquí es donde voy a usar mis observaciones. Vamos a recordarlas, aquí las tengo a la izquierda, se alcanzan a ver. Las observaciones es que alfa 1 más alfa 2 era 1. La otra era alfa 1 por alfa 2 es menos 1, así que 1 menos 1, 0. Y me queda menos 1 entre 1, menos 1. Sustituimos a igual a menos 1, ¿no? Que ya tenemos ese valor. Recordando que alfa 1 más alfa 2 es 1 ya, en el sistema de ecuaciones. O sea, vuelvo a escribir el sistema de ecuaciones, pero ahora ya utilizando mi nueva información. O sea, voy a sustituir aquí menos 1. Y menos 1 y menos 1 pues se van a simplificar, lo cual me va a llevar a esta primera ecuación nueva, ¿no? O sea, tengo menos b menos c igual a 0. Puedo multiplicar ambos lados por menos 1 y me va a quedar b más c igual a 0, ya como mi nueva ecuación 1. En el siguiente caso, alfa 1 más alfa 2, recuerden que es 1. A es menos 1, así que menos 1 por 1, menos 1. Y pasa del otro lado como 1 más 1 va a quedar 2. ¿no? 2, entonces queda b por 1 menos alfa 2 más c por 1 menos alfa 1 igual a 2. Y aquí va a quedar 1 por menos 1, 1 por menos 1, menos 1. Y va a pasar al otro lado sumando. Entonces, perdón, va a quedar menos 1 y aquí menos 1. Menos 1 por menos 1, 1. Y va a pasar al otro lado restando, así que voy a tener menos 2. Entonces ya tengo un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 2 incógnitas. Aquí estas dos son más o menos parecidas, entonces de hecho lo que voy a hacer es sustituir b igual a menos c, que la puedo expresar de 1 en una de estas dos. Por ejemplo, lo voy a hacer en la ecuación 3, ¿no? Que se ve con menos álgebra por hacer. Así que para resolver esto, sustituyo b igual a menos c en esta ecuación 3 y me queda menos c por alfa 2 más c por alfa 1 igual a menos 2, que ya es una ecuación de primer grado y puedo factorizar la c y después pasar dividiendo entre alfa 1 menos alfa 2. Y recuerden que alfa 1 menos alfa 2, aquí en las observaciones, también encontramos cuánto era alfa 1 menos alfa 2. Es raíz de 5. Por lo tanto, ya tengo que a es menos 1, ya tengo que b es, todavía no lo calculo en principio, y ya tengo que c es menos 2 sobre raíz de 5. Pero aquí tengo ya de 1 que b es menos c, así que de hecho ya tengo b también, que es 2 sobre raíz de 5, ¿sí? Así que ya tengo resuelto mis fracciones parciales. Bien, entonces ya tengo mi valor a, mi valor b, mi valor c. Recuerden que esta expresión era una generadora de o sea, esto surge a partir de calcular la generadora y entonces estoy encontrando realmente otra cara de la misma generadora, ¿no? Así que mi nueva cara de la generadora de la sucesión va a ser menos 1 entre 1 menos z más 2 entre raíz, estos son los cocientes que teníamos en la expresión original, entre raíz de 5 por z más alfa 2. Esta generadora entonces, al hacerlo así en fracciones parciales, lo que busca es expresar la generadora como una suma de 3 generadoras. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con cada una de estas subgeneradoras que sumadas dan la generadora principal y a eso le vamos a llamar el método de inversión. Entonces vamos a ver qué funciones, qué sucesiones llevarían a obtener estas generadoras, una por una. En el primer caso es algo fácil porque tenemos 1 entre 1 menos z, que ya sabemos que es nuestra serie geométrica. Así que quedaría menos esta suma, el menos lo puedo expresar aquí adentro, y entonces todo lo que multiplique a z a la n es realmente mi generadora inversa. Este va a ser menos 1. En los otros casos es también sencillo, pero hay que tener en cuenta que esta también, sustituyo o escribo aquí lo que es esta expresión, factorizo 2 sobre raíz de 5, factorizo aquí un alfa 1 para que me quede simplemente 1 entre 1 más z sobre alfa 1. Tengo esta constante y este ya es de nuevo, también es una serie que ya conocemos, ¿no? Es de hecho como un binomio a la menos 1.
Así que vean los videos cuantas veces sean necesarias de los preliminares matemáticos. Y esto es parecido a que si tuviera 1 menos z entre alfa 1. Y eso ya es una serie geométrica, ¿no? Pero aquí con menos z entre alfa 1. Entonces es la suma desde n igual a 0 infinito de esto a la n. Y esto va a converger siempre y cuando se cumpla esta condición de convergencia. Así que aquí de nuevo expreso esto como menos 1 entre alfa 1 a la n por z a la n. Y esta expresión que acompaña o que multiplica z a la n va a ser la expresión de la inversa, de lo invertido, por esta constante. Entonces va a quedar 2 entre alfa 1 por raíz de 5 por menos 1 entre alfa 1 a la n. Algunas cuestiones no tan claras ahorita porque pues es la primera vez que ven este tema. Y de hecho más adelante en el curso nos vamos a enfocar solamente en este tema. Ahorita es simplemente para que conozcan el método así a grandes rasgos y puedan ver las ventajas de otra metodología que vamos a ver, que realmente es la del tema que nos toca. Esta metodología que estoy usando la vamos a usar ya formalmente más adelante, ¿sí? Y requerimos mucha práctica, así que ahorita también no se presionen mucho si algunas cosas no les quedan totalmente claras. En el tercer caso, como es muy parecido al segundo caso, simplemente este menos en el segundo caso era más, y aquí en vez de alfa 2 era alfa 1. Entonces, por similitud, pues me va a quedar lo mismo, nada más que este menos pues se va a convertir en un menos del proceso de inversión. Y en vez de alfa 1, pues voy a tener aquí menos 1 entre alfa 2. Y eso finalmente me va a llevar entonces a resolver el problema de cuál es la sucesión, ¿no? Tengo entonces ya que la inversa va a ser la suma de las tres inversas, que me quedan aquí estas expresiones. Sustituyo quienes eran alfa 1 y por tanto quienes es 1 entre alfa 1 y voy a llegar a esta fórmula. Esta fórmula que ya es la fórmula que yo quería encontrar, ¿no? Era mi problema inicial de quién era este Fn. Así que esta expresión ya la logré calcular. Y me va a quedar todo esto, válida para valores de n mayor o igual a 0. Vamos a hacer rápidamente pues la comprobación para ver si efectivamente lo hicimos bien. Y la vamos a probar para los primeros tres valores, para n igual a 0, n igual a 1 y n igual a 2. Entonces para n igual a 0, pues copio precisamente la fórmula, pero donde aparezca n, pues ahora escribo 0. Esto es 1 también, así que queda esta expresión. Pueden ver aquí las operaciones poco a poco y van a llegar precisamente a x0 igual a 1, ¿sí? Es un ejercicio interesante, bueno, espero que sí les sea interesante, divertido, el desarrollar esta expresión y artesanalmente llegar bonito a que x0 es 1. Ahora para n igual a 1 voy a tener un procedimiento parecido, aquí ya tengo la expresión, pero ahora estos términos están elevados a la 1. Así que hay un poco más de álgebra, bueno, más de aritmética. Aquí ya se llama aritmética porque ya tengo números, ya no tengo literales. Y pues si recuerdan sus cursos de aritmética y hacen bien todas las cuentas, va a quedar aquí 1, como era deseado. Y finalmente tenemos x2, que x2, ojo, aquí se puede calcular muy fácil, ¿verdad? Porque x2 es xn-1, que es x1, que es 1, más xn-2, que es x0, que es 1 también, y más 1. Así que nos tiene que quedar 3. Vamos a verificar, como ven aquí al último, pues sí va a quedar 3. Y ustedes dirán, ay, si es tan fácil así, ¿para qué estamos desarrollando esta fórmula espeluznante? Bueno, pues es fácil para n igual a 1, 2, pero si pusiera 2000, ya no va a ser tan fácil, ¿verdad? O sea, para 2000 voy a requerir un montón de operaciones, pero aquí, como tengo la fórmula exacta, simplemente va a ser 3 o 4 operaciones aritméticas, y en una computadora eso va a ser mucho más rápido que un algoritmo para que calcule recursivamente x sub 2000. Bueno, entonces por eso es útil también conocer la fórmula. Entonces voy a tener ya estas expresiones al cuadrado, y pues aquí están los cálculos, y me voy a quedar al final con x2 igual a 3. Así que ya, súper resumen, pues
esta fue la solución para nuestro problema de encontrar la expresión no recursiva de nuestra relación recursiva.